creo que podemos empezar. Solo estoy esperando unos plumones, pero mientras tanto les puedo comentar un poco de qué vamos a hacer hoy. Eh, Ayer vimos como que un poco las bases de qué significa estar tomando decisiones bayesianas. Hoy quería empezar un poquito con un repaso de lo que vimos ayer. Y la idea es que al final les pueda mostrar un poco de cosas que yo considero más interesantes, que son las redes neuronales bayesianas y cómo las podemos entrenar. Y bueno, resulta ser que son casi las mismas técnicas que vimos ayer para poder usar. Algo que tengo que mencionar, ayer me enteré que no, la palabra sampleo no existe, es muestreo, así que disculpen. Muestramos, tomamos una muestra de la distribución, no la sampleamos, entonces, gracias Camila. Y del ejemplo que estaba hablando de trading, no sé si tal vez como que lo dije muy rápido, pero solo para darles un poquito del contexto, creo que se me pasó decirles eso, es del trabajo que yo he hecho, he trabajado en parte de finanzas y he trabajado con esos fondos de inversión que se llaman hedge funds. Y lo que ellos hacen es, hay varios tipos. Con los que yo he trabajado son gente que quiere tomar decisiones para comprar y vender cosas en el mercado pero no quieren ser las personas, ¿no? Quieren que lo hagan las máquinas. Y porque las personas, pues tenemos nuestras propias carencias, nuestros propios sesgos, y pues no queremos estar tomando decisiones porque nuestro corazón no lo diga, ¿no? Queremos como que las matemáticas tomen esas decisiones. La emocionalidad. Exacto, exacto. Entonces, sí. ¿Y no les molestan los sesgos de las máquinas? Bueno, los sesgos de la cosa, como que quieren ser como que lo más, los datos posibles, ¿no? O sea, como que sesgos de los datos es como que lo que realmente debería pasar. Pero claro, podrías tener un poquito de tu propio sesgo, que lo tienen, ¿no? Con tu nivel de tolerancia, de cuánto, por ejemplo, tienen niveles de qué tanto quiero perder hoy, antes de decir ya no puedo más, ¿no? Entonces, de todos modos entra este sesgo, pero como que quieren dejarlas correr un poquito. Y bueno, entre las cosas que tienen que hacer, bueno, yo tengo como 3 robotitos que hacen esa compra y venta de acciones. Yo dije trading, y la pregunta que ellos tienen es, bueno, si tengo todos esos robotitos que me están haciendo dinero, ¿cuál realmente es el que mejor, al que le apuesto para que me haga más dinero? Claro, vimos en la primera plática que dio Gustavo que a veces es muy bueno diversificar, pero estos robots ya diversifican al momento que están haciendo todas estas inversiones, entonces normalmente juntarlos no te ayuda al rendimiento que deberías tener en tu portafolio, entonces pues quieren elegir pues cuál es el ganador, ¿no? Pero de pronto también puedes optimizarlos para que se enfoquen en mercados específicos. Exacto, exacto. De hecho, mucho, bueno, con los que yo trabajé, realmente como que en vez de que estuviera una persona invirtiendo solo oro, o sea, tienes como que una persona que está invirtiendo Uno está en 100, energía, 200. otro está en metales. O sea, de hecho, tienes a una persona que se encarga en metales, energía, en café, en cobre, y todos están comprando y vendiendo futuros de eso. Eh, pero bueno, eh, sigo esperando los pulmones. Una consulta técnica. Claro. ¿Estamos grabando? O sea, Sí, sí, ya estamos grabando. Bueno, solo que lleguen los plumones, empezamos. Mientras tanto, ya no sé qué más contarles. Sí, claro, o sea, si tienes alguna pregunta. Digamos, ¿qué modelos en la industria se utilizan más? ¿Qué modelos reportados, por ejemplo? Entonces, gracias. Realmente, bueno, algo que he aprendido es, ahí como pues manejas mucho dinero, mientras más simple es tu modelo, pues mucho mejor, ¿no? Mientras más simple, pues sí, porque si tienes algo tan complicado, imagínate que te haga muchísimo dinero, ¿no? Pero luego cuando pierda dinero el modelo, o sea, ¿quién va? Y te preguntan, oye, ¿por qué perdieron dinero el modelo? Y dices, no, mira, es que mi red neuronal enorme dijo que deberíamos comprar y perdimos, y entonces, pues, no puedes explicar por qué está pasando. Y pues, al final de cuentas, no es tu dinero que vas a invertir, es el de otras personas, y por lo tanto, pues, tienes que rendirles cuentas y tienes que decirles, oye, perdí dinero, pues, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, toda esta parte de Explainable AI es muy importante para ellos, porque le rinden cuentas a los inversores que se tienen, les dan dinero a esas personas. ¿Has visto de casualidad algún modelo
orientado a transacciones en bitcoins, como que ese sea el mercado. Sí, o sea, de hecho, la verdad, el modelo rey en todo esto es la regresión lineal, impresionantemente. ¿En serio? Sí, o sea, podrías pensar que tu LSTM favorito, tu red neuronal, si estás trabajando con milisegundos, o sea, que quieres comprar y vender así muy, muy rápido, sí te ayuda a tener, como que, usar redes neuronales. Pero si estás diciendo, yo voy a invertir, voy a comprar y vender en un segundo, es muy largo tiempo y lo mejor que puedes hacer es una red neuronal. Entonces, el modelo de Rich Regression que vimos ayer es algo que ocupan usualmente. Y realmente mucho del análisis que hacen ellos es de cómo cómo construir los mejores features, cuáles mejores variables de entrada a mi modelo, más que cuál es el mejor modelo que puedo estar usando. Es como que lo más importante. Sí. De hecho, realmente, como de lo que he visto que hacen que leen papers como muy complicados, de lo como que luego le quitan todas las sofisticaciones y quedan como más simple. Dicho eso, hoy vamos a hacer cosas interesantes, un poco sofisticadas, espero no, pero sí son el tipo de cosas a ver, sé que se usan en la práctica. Por ejemplo, el filtro de Kalman es algo que se usa bastante para maneras de hacer inversiones que se llaman de momentum. Pero bueno, dicho eso, ahora sí creo que vamos a dar comienzo a esta sesión. Y vimos ayer que estábamos trabajando con ser bayesianos, ¿no? Para la toma de decisiones automática. Y estamos hablando del aprendizaje por refuerzo, reinforcement learning o el problema de bandidos. Vimos diferentes ejemplos de en donde se usa en la práctica, en la práctica. Pero para usar bayes, lo queríamos para dos cosas. Una es para tomar decisiones. Y la segunda, si se me va un acento o algo así, por favor, díganme. Quiero hacer aquí el oso, como diríamos en México. Y el segundo es el aprendizaje continuo. Sí. Entonces, queremos usar valles para dos cosas. Primero, tomar decisiones. Y vimos que esta toma de decisiones lo hacemos con un algoritmo que se llama Thompson Sampling, ¿no? Que era como que, bueno, yo tengo una distribución a posteriori, tomo una muestra de esa distribución y para tomar una decisión que luego considero. Y la segunda es este de aprendizaje continuo, que es donde vendría, que hemos hecho de Machine Learning. Bayesian Machine Learning sería, bueno, cómo aprendemos los parámetros de una manera bayesiana. Entonces, y para hacer pues vamos a la regla de Bayes. Entonces vimos que queremos ser bayesianos por esas dos cosas. Tomar decisiones de cierta manera, y de esa manera va a ser por este algoritmo que se llama Thompson Sampling, y por el aprendizaje continuo, por medio de la regla de Bayes. Y queríamos hacer tres cosas. Tomar decisiones y aprendizaje continuo, teníamos que balancear el exploration, el exploitation. Esto escribirlo así en inglés, y el aprendizaje. Perdón por el Spanglish. Entonces, eso es como que tres pilares importantes. Este Exploration Exploitation, acuérdense que es como que, bueno, yo tengo una creencia de qué es lo que debería hacer. ¿Me quedo con lo que ya sé que funciona o me voy a probar algo nuevo en el mundo a ver qué debería funcionar? Y el aprendizaje, pues nos gustaría hacerlo de manera bayesiana. Y dijimos que yo ahorita voy a entrar a qué significa hacer aprendizaje de manera bayesiana. Igual estoy haciendo un repaso de lo que vimos ayer. Pero el setup que teníamos o lo que estaba pasando en el tipo de problemas que estamos considerando es que tenemos ciertos contextos o features XT. Esto podría ser el estado del mercado, cómo está el mercado ahorita, o informaciones sobre la caja, o los videos ¿no? Información sobre el video para maximizar al usuario. Dado estos contextos, voy a tomar una acción. Y dada una acción, o un ARM, o una caja, como le dijimos ayer, voy a tener un reward o una recompensa. Entonces, esto va a pasar. Voy a tener un estado, voy a tomar una acción, y voy a tener un reward o una recompensa, y luego se repite el proceso.
Entonces luego aquí voy a tener un x de más 1. Siguiente estado. Si este depende de este dado este, entonces eso se conoce como un problema de reinforcement learning. Si no, se conoce como un problema de bandidos. Pero igual, ¿no? Tengo un estado, veo algo sobre el mundo, tomo una acción y vuelvo a obtener una nueva recompensa. Y bueno, la pregunta era cómo encontramos la mejor manera de estimar las acciones tal que maximicemos las recompensas. Ahí es donde entra la parte de Thompson Sampling. Y bueno, ahorita quería hacer un poco de énfasis en qué significa hacer aprendizaje. Entonces, para hacer aprendizaje necesitamos tres cosas. Como aprendizaje bayesiano, lo primero que necesitamos es un modelo de observaciones. Y con modelo de observaciones significa, bueno, cuál es la variable de interés. Esta va a ser nuestra recompensa. Vimos ahí un ejemplo en la cual de estos robots que están haciendo dinero, dijimos, bueno, este va a ser el retorno a tiempo, al siguiente paso de tiempo, condicionado a una variable θ que no conozco, y una sigma cuadrada. Y solo por simplificar ahorita la cosa, voy a asumir que la conozco. En este caso, que era como que el de algoritmos de inversión. La variable que no conocemos o la variable latente es esta tasa promedio de retorno, ¿no? Y la cual nos va a decir, bueno, cuál de las tres algoritmos vamos a elegir para que nos pague más dinero. Vimos otro ejemplo que era el de la regresión logística, digo, regresión lineal, donde podríamos tener RT más 1. Este sería sigma transpuesta, ¿no? Entonces aquí va a ser un real, es solo un escalar, solo es un numerito, y este de aquí va a ser un vector. Y podríamos hacer como x transpuesta por x de t. Aquí está nuestro contexto. Y solo para simplificarnos la vida, voy a asumir que tenemos una varianza que conocemos. Pues entraría como en los modelos de regresión. Igual, la idea es que quiero tomar una decisión, tengo algún contexto, y ahora esta de aquí no es la tasa promedio de retorno, sino que este multiplicado por este es la tasa promedio de retorno. Esa es la suposición de modelo que estamos teniendo. Una vez que tenemos un modelo de observaciones, lo siguiente es tener un a priori. Y esta es la creencia que nosotros tenemos sobre los parámetros antes de observar cualquier información nueva. Bueno, tienes la densidad del parámetro que no conoces, que puede ser la tasa de retorno promedio o este parámetro del modelo de regresión. Solo por simplificarnos, igual, la vida vamos a asumir que es una normal, vamos a asumir que es media 0 y una varianza alfa por i va a ser la matriz de identidad, el phi alfa va a ser mayor que 0. Sí, todo eso es lo que vamos a hallar. Creo que sea alfa una tasa de crecimiento. ¿Perdón? Que sea alfa una tasa de crecimiento. No, esto de aquí es como ¿qué tanto tú crees que está variando tu modelo? Pues bueno, puedes usarlo como un regularizador. Si tienes en el Ridge Regression el parámetro lambda, básicamente a medida que este va creciendo, el regularizador va a bajar, porque significaría que tú le crees menos a tus parámetros. No me importa que si puedes tener los valores de alfa. Este es un valor de alfa y este podría ser otro valor de alfa. Es horrible, pero bueno. Este voy a llamarle alfa 1, a este le voy a llamar alfa 2. ¿Y qué te está diciendo? Si alfa 1 es la varianza, ¿no? Entonces, si la varianza es más pequeñita, significa que tú estás casi seguro que realmente los parámetros viven en cero, ¿no? Entonces, si tú tienes nueva información de tus rendimientos, tú no vas a estar moviendo mucho tus creencias de que realmente es cero, ¿no? Entonces, en este caso sería mucha regularización, piensan como que en el... Y por el caso contrario, si alfa 2 es muy grande, entonces realmente yo creo que en promedio yo creo que el valor es cero, pero la verdad no sé realmente en dónde está ese valor, entonces es enorme. ¿Sí? Entonces es una manera de verlo, como que está esa variedad.
Pero sí, de hecho es importante luego, pues, ¿no? Pues que esto lo que regresar es qué tanta información quieres tener. Entonces tenemos modelo de observaciones, tenemos una a priori, y una vez que tenemos esos dos, invocamos el teorema de Bayes y para conseguir una posteriori. Y aquí vimos que, bueno, si asumimos que las observaciones son condicionalmente independientes de los parámetros, que eso simplemente va a significar que, podemos escribir esto, si la densidad de los parámetros condicionado a todos los retornos que hemos visto hasta tiempo t, o todos los rewards, o todos los, como lo habíamos dicho, las recompensas. Esto puede ser proporcional a, y por el teorema de Bayes, a priori por la multiplicación de t igual a 1 hacia t, p de r de t dado θ. ¿No? Entonces, pero para el caso en el cual este es gaussiano y este es gaussiano, vimos que el resultado de esta va a ser una normal por media θ t por media mu de t y una, voy a llamarle sigma o s de t. Voy a llamarle sigma de t. Sí, igual, lo tenemos detallar. Ah, no. Esa manera lo voy a conocer como el offline, o el de manera de batches, o de one shot, como quieran llamarle. Y la otra manera de verlo es, en este caso, podemos decir que R de 1t, esto va a ser proporcional a el a priori a tiempo t menos 1 por la verosimilitud a tiempo t dado θ. Y vimos que en este caso, igual tenemos esto. Y este lo voy a llamar online o continuo. Ok. Entonces tenemos un modelo de observaciones, que es como que, ¿qué es lo que estamos modelando? Bueno, estamos modelando cuánto me va a estar pagando mi algoritmo de inversión. Podemos verlo de esta manera, en la cual no tenemos ningún contexto, o podemos ponerlo como un contexto a través de este modelo lineal. Tenemos un a priori, que son como que nuestras creencias sobre los parámetros, sobre el retorno promedio. Y dado esto, podemos construir estas densidades a posteriori. Y hay dos maneras en las que podemos construirlo. Una es de esta manera, en la cual decimos, bueno, a cada paso del tiempo voy a construirlo así, y la otra manera es esta de aquí, en donde el a priori es el a posteriori del tiempo t menos 1, ¿no? Y vimos que eso nos da una secuencia de a posteriori 1 en 1. Así que todo claro, ¿sí? Es un repaso muy grande, muy rápido de lo que vimos ayer. Bien, entonces, este tipo de modelos que estamos observando aquí se puede ver de manera gráfica, se conoce como un modelo de grafos, en el cual estamos diciendo, existe un mejor parámetro θ, no sabemos cuál es, conocemos una variable latente, pero si la llegáramos a conocer, nos puede explicar el retorno al tiempo 1, nos puede explicar el retorno a tiempo 2, y nos puede explicar hasta el retorno a tiempo 3, ¿no? Es una sola parámetro. Por eso estamos usando esta regla de Bayes, ¿no? A medida que vamos condicionando con más y más información, nos gustaría tener una exactitud más cercana de cuál es la densidad de esta variable aleatoria que estamos funcionando como θ. Para el caso donde estamos trabajando el programa contextual, tendríamos, digamos que los contextos entran aquí, ¿no? Entonces, solo este de acá sería, gráficamente se define como este modelo, con este a priori, y si tenemos contextos, se ve de esta manera. Entonces, variable aleatoria latente, no la conocemos, esta las observamos, pero solo las estamos modelando, entonces podemos escribir el modelo de grafos sobre se conoce como el Data Generating Process, el DGP, como se conoce, de este modelo a priori, este modelo de observaciones con este a priori de esta manera, ¿no? Igual, la intuición es
existe un modelo, existe una serie de parámetros tal que si la llegara a conocer, me puede explicar esta serie de retornos, ¿no? Y saber eso, pues entonces nos ayudaría a decidir cuál es la mejor algoritmo que tendríamos que estar eligiendo, algoritmo de inversión. Bien, entonces, aquí es todo lo que ya habíamos visto. Pero quiero empezar a hablarles un poquito de las redes neuronales bayesianas. Que es, bueno, aquí tenemos dos modelos. Este modelo aquí es un algoritmo de inversión, es un escalar. Este de aquí es un modelo lineal. Supongo que han visto redes neuronales. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿de qué manera podemos generalizar este modelo de regresión a un modelo de redes neuronales? Hay muchas maneras. Ahí es donde se empieza a poner la cosa más interesante. Les puedo poner un ejemplo. Ya me pasé, pero bueno. Podemos decir esto. Imagínense que la probabilidad o la densidad del retorno al siguiente paso del tiempo está condicionada a una función h por media θ y x menos sigma cuadrado. Y aquí esta h, tómensela como su red neuronal favorita. Puede ser un tipo neural network, puede ser un convolutional neural network, una red neuronal convolucional, si esta de aquí es una imagen, puede ser un LSTM, se han escuchado de esto, si es una secuencia de datos, realmente no importa, ¿no? El punto es que tienes una función h que vamos a asumir va a ser diferenciable respecto a θ. ¿Sí? Esa sería la suposición. Bien. Pues bajo esto, si queremos hacer una red neuronal bayesiana, ¿qué significaría hacer? Bueno, si este es no sé que están programando su red neuronal, ¿no? Def, Neural Network, Inputs, X, nos gustaría hacer esta operación aquí, ¿no? Que igual se debería ver de esta manera, ¿no? Pero este de aquí, la densidad posible ya no va a ser gaussiana, porque esta de acá, si hacen los cálculos, van a llegar a que no existe una fórmula cerrada para llegar a que eso es normal. Entonces es donde empiezan a hacer aproximaciones. ¿Sí? Una de las aproximaciones que pueden hacer es linealizar la red neuronal. Les vamos a hacer un ejemplo ahorita, ¿no? Para que vean dónde vamos a llegar a algo. Vamos a decir que, supongamos que estamos a tiempo t y ya tengo un estimado de magnitud de t. Entonces, esto lo puedo aproximar como una h, puede ser un Taylor's expansion. ¿Okay? Tengo que ver la regla de Taylor. Sí, perfecto. Okay. Entonces, esto más, pero esa va a ser la versión multivariada, ¿no? Porque vamos a calcular este más el jacobiano respecto a θ de h evaluado en medio de -1 en x por, esto va a ser θ menos mu de t menos 1. ¿Okay? Entonces, imagínense, red neuronal favorita, y digo, bueno, me gustaría ser bayesiano, pero si solo uso esta red neuronal, esto de aquí no me va a dar lo normal, pero me gustaría tener una normal. Bueno, un truco así simplón que pueden hacer es, voy a hacer esta aproximación de primer orden, en donde simplemente voy a tomar el estimado anterior que tuve, que este ya no va a depender de θ, este va a ser mi jacobiano, y lo voy a multiplicar por este vector, menos esta cosa de aquí. Bueno, el punto es que si ustedes ven esta ecuación de acá, aquí no está θ, ¿no? Porque aquí estamos evaluando con la mínima anterior que habíamos observado. Esto no depende de θ, porque esto básicamente va a ser el jacobiano, pero bueno, respecto a θ, pero luego lo evaluamos en nuestro estimado anterior. Y lo único, y esto aquí es θ, ¿no? Entonces, aquí tenemos una función lineal de θ. Y bueno, ese es un truco muy básico para linealizar una red neuronal. Ahora ya es lineal, y como ya es lineal, pues ya podemos aplicar la regla de Bayes. Y en teoría deberíamos poder entrenar una red neuronal de manera secuencial. Y es la única ecuación que necesitarían ustedes. Les voy a mostrar un ejemplo ahora. ¿Habrá dudas aquí? En lo que bajo la
Ahora, quiero mostrarles cómo funciona esto. Bien. Ojalá funcione. Creo que sí. Debería funcionar. Ah, perfecto. Ok. Entonces quiero mostrarles cómo se usa este algoritmo. O sea, el punto es todo lo que vimos ayer. Pueden real como que entrar a su librería favorita. A mí me gusta mucho Jax, pero sé que si les gusta PyTorch, igual lo pueden usar. Y si hacen una linealización de primer orden, pueden entrar a una red neuronal un punto a la vez, ¿no? Que es diferente a como normalmente te enseña una red neuronal, que tienes que tener como que tus mini batches, ¿no? Y tienes que tener tu función de loss function y tienes que hacer que la red neuronal vea los puntos muchísimas veces, ¿no? Pero en este ejemplo que les quiero mostrar, aquí imagínense que tenemos esta secuencia de puntos, se fijan, es como que es el Monst dataset, ¿no? Está como que los caras, como que está haciendo una que está feliz, otra que está triste. Pero bueno, la idea sería entrenar una red neuronal para que nos clasifique entre la clase 1, que van a ser puntitos negros, y la clase 2, que van a ser estos puntitos blancos. Y entonces a cada punto del tiempo vamos a tomar una muestra de este proceso, se lo vamos a pasar a la red neuronal, vamos a correr las ecuaciones que les mostré ahorita y vamos a tratar de entrenar una red neuronal de esa manera. El que voy a considerar, el tipo de red neuronal que voy a considerar es un poco diferente. En vez de un problema de regresión, pues vamos a hacer un problema de clasificación, ¿no? En ese caso, ¿qué tendría que hacer? Bueno, yo no puedo modelarla como una normal, tendría que modelarla como una Bernoulli, ¿están de acuerdo? Porque pues, son dos clases, o es clase 1 o es clase 2. Si han visto regresiones logísticas, entonces esa función h sería h transpuesta por x de t, ¿no? Y luego por el sigmoide, entonces ahí ya tendría su regresión logística. Bueno, ¿cómo hacemos un problema de clasificación por una red neuronal? Bueno, reemplaza tu t transpuesta por x por una h, que es tu red neuronal favorita, y en particular voy a tomar esa de ahí, ¿no? Es una función sigmoide. Esta ahí es como el feature transformation, como se conoce. Pues ahí ya está tu feedforward neural network o tu CNN, tu LSTM, lo que quieras. Y voy a considerar un two-layer neural network. Son de estos, clásicos redes neuronales que ya deben haber visto, que son, bueno, tiene aquí mis puntitos, y el output va a ser la clase, ¿no? Y como va a ser fully connected, entonces va a ser así. Tiene que estar fully connected. Imagínense que sí. ¿De acuerdo? Entonces aquí va a estar mi X. ¿Perdón? Sí, es como que feed forward. Entonces aquí está la X. Esto de aquí va a ser tu H, que toma X. Y todos estos, este sería como que teta 1, teta 2, teta 3, teta 4, teta 5, teta 6. Bueno, sería cada una de estas conexiones. Pero todas las conexiones, todas las y bueno, luego voy a hacer esta como función sigmoidal por esto. Y el resultado, pues debería ser la clase que me está dando, ¿no? Si es clase 1, si es clase 2. Entonces, tengo mi input, lo que sea que estoy observando en el mercado, donde sea. En nuestro caso, pues son esas dos observaciones. Lo paso, voy a hacer esta linealización de aquí y voy a correr el algoritmo. Que bueno, si llegaras a linealizar eso, puedes tratar de recuperar, puedes aproximar una Bernoulli por una gaussiana estimando los primeros dos momentos, que en este caso simplemente sería una normal cuya media va a ser esta cosa aquí y cuya varianza va a ser h por 1 menos h, ¿no? Que será la varianza del momento de la Bernoulli. Así se ve el algoritmo completo. No voy a entrar mucho detalle, pero el punto es, este de aquí se parece mucho a lo que vimos ayer, ¿no? Si linealizamos, ahí está el jacobiano que les había dicho, hacemos una predicción, ese es el otro que tenemos ahí. Este de aquí es la varianza que les había dicho, h por 1 menos h, o en este caso y. Este aquí no se preocupen. Y aquí está la actualización que dice sobre los parámetros. El parámetro actualizado va a ser el parámetro anterior, más esta cosa que le voy a llamar command gain, que ahorita voy a entrar a eso.
menos el error estimado, ¿no? ¿Cuál fue la clase que yo estimé? ¿Cuál fue la clase que realmente? ¿Cuál fue la clase que estimé? ¿Cuál es la clase que realmente observé? Y al final pues nos va a regresar una densidad que aproximadamente va a ser una normal, por medio mu, y varianza sigma. Bueno, si corren eso sí se ve. Y entonces a la derecha va a estar como el accuracy y a la izquierda aquí están como los puntitos que les había dicho. Igual, o sea, solo es un punto a la vez. Y la red neuronal solo está viendo un puntito a la vez. Y ven como a medida que va pasando el tiempo, el accuracy va subiendo, que es lo que esperaríamos, ¿no? Es el accuracy sobre el siguiente punto. Solo es como, bueno, predice cuál es la siguiente observación, haz un running average o simplemente es un promedio ponderado sobre las últimas observaciones que has tenido. Y así es como se va viendo. Y vemos que después de 150 muestras, aquí ya tenemos como una curva bastante bien que está separando esas dos clases. Lo que me gusta mucho de este ejemplo es que no hay ninguna necesidad de este mini patch, ¿no? No hay que hacer como que 2000 epochs de estos datos, o sea, es bastante eficiente. Sí, muchas gracias. Eh, Perfecto. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Muy bien. Entonces, Yo tengo una pregunta. sí. Digamos que el modelo de línea básica que mencionas es, si yo usara Stochastic Rate Descent, Sí, sí. con mini-batches de solamente un ejemplo, Ujú, con un ejemplo dado. ujú. Y bueno, segura converge mucho más lento. Sí, de hecho, si quieres como que la respuesta puntual es que en vez de tener un learning rate, que sería un optimizador de primer orden, si lo quieres ver así, Ajá. aquí tenemos un optimizador de segundo orden, porque realmente ya no tenemos un learning rate, tenemos un learning matrix. Que un poco es lo que se trata, por ejemplo, con métodos como ADAM, donde tú tratas de aproximar el optimizador de segundo orden. Claro, creo que sería, Adam sigue siendo de primer orden, creo que sería Shampoo, por ejemplo, o Moon, que son como los más nuevos, o GTT. Digamos, ADAM aproxima el de segundo orden. ¿Cierto? Adam es primer orden. De hecho, una manera de llegar a Adam es que hagas una aproximación de esta matriz de covarianzas, Ajá. en donde hagas como que la aproximación sobre la diagonal. O sea, descompones esto sobre Sí. una matriz diagonal y resulta ser que la mejor matriz diagonal resulta en un algoritmo que se llama Adam W, no Adam, Ya. que es el que normalmente se usa actualmente. Ese es bueno, pero obviamente mientras más rango tiene la matriz que usas para construir tu learning rate, mejor te va a ir. Claro, el problema es que aquí pues, es muy grande, si una red neuronal es bastante... Pero bueno, entonces esa es una ventaja, digamos que aproxima un optimizador de segundo orden. Exacto, exacto. Sí, 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 exacto. Tú estás ahí calculando que sean. No, de hecho es el jacobiano. En este caso es el jacobiano. Ya. Si tú quieres, si realmente si quieres llegar al Adam W, lo que tendrías, que está un poco más complicado porque no linearizas la red neuronal, sino linearizas el gradiente de la función de costos. Es un poco más complicado, pero si lo linearizas, entonces llegas a este tipo de ecuaciones. Pero entiendo que la única ventaja no es solo esa. Es también el hecho de que tiene, bueno, más que estás obteniendo una distribución de probabilidad sobre los parámetros. Claro, exacto. Y de hecho, y bajo esto te va a ayudar a tomar estas decisiones. Y que tienes también el prior acá no es muy fuerte. Bueno, el prior va a ser, después de un paso, vas a tener un posterior cuyo actualización solo tiene un solo dato nuevo, que va a ser este de acá. Y al siguiente paso que tú des, el prior que vas a usar es este posterior que encontraste en el paso anterior. Entonces, de esa manera haces un problema recursivo a través de la secuencia de datos. ¿Sí? Gracias. Claro. De hecho, tengo entendido que los LLMs actualmente se entrenan o sea, están tantos datos, tienen que solo hacen como que solo un pase de los datos. Y por eso hay como que este resurgimiento de entender, bueno, si es un pase de los datos, se puede ver de esta manera como filtering y common filter. Bueno, hay varios papers ahí que te puedo compartir, si te interesa eso. Pero para razones de este curso, vamos a quedarnos simples por ahora. Buena pregunta. Bien. ¿Alguna otra duda? Y yo, Sí. ahorita te mencionas, pues, que
también como mencionaba ahorita, que una de las ventajas es que va actualizando pues respecto a cada una de las nuevas informaciones. ¿Qué pasa si pues, entra un dato súper atípico la red? ¿Qué tan robusta respecto a esos, no sé, nuevas observaciones que no esperaríamos? Sí. ¿Se va a desempeñar mal o En este caso, muy, muy, muy mal. Sí, impresionantemente mal. De hecho, vamos a llegar a cómo mitigamos ese problema de los outliers o los valores espurios. De hecho, no sé si tomaron ustedes el workshop con Matías. por eso Yo hice no, esta imagen es de un paper que hice con Matías, en donde como que vas mostrándole outliers a la red neuronal y quieres como que saber cuándo el punto que estás observando es informativo o no es informativo. Entonces, la respuesta es sí, sí existe un método. Luego te puedo mostrar resultados. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos? Ok. Bueno, entonces, vayan a entrenar redes neuronales. Entonces ya vimos, podemos entrenar redes neuronales, podemos entrenar modelos de regresión lineal o podemos entrenar modelos escalares. Sí, Acá es una aproximación. sí, sí, sí. Dos términos de la serie de Bailey. ¿Vale la pena poner un término más? Mejor el algoritmo. Para nada. Ya cuando empiezas a hablar están tan grandes estas redes neuronales que realmente aproximaciones adicionales no te causan absolutamente nada de información. Porque una manera de pensarlo es que una red neuronal está sobreparametrizada. O sea, tienes más degrees of freedom, más... fue la palabra. ¿Ah? grados de libertad? Sí, grados de libertad, gracias. Tienes muchos más grados de libertad que los que realmente necesitas. Entonces, otra aproximación de segundo orden es más costo computacional, algo que ya está sobreparametrizado, entonces no te da ninguna ventaja. De hecho, no sé si han escuchado de se llama, bueno, en inglés, Lottery Ticket Hypothesis, la teoría de los billetes de lotería. Y el punto es que si tienes una red neuronal enorme, realmente si quieres como que tener el performance de una red neuronal que te llega al 90% de lo que tendrías, solo necesitas como 200 o 300 neuronas. O sea, una manera de verlo es, si ustedes tienen esta red neuronal aquí, imagínense que es enorme, imagínense que es enorme, enorme, enorme. Si de alguna manera llegaran a encontrar como, no es broma, como que unas cuantas neuronas, tales que si supieran cuáles son, les daría el mismo resultado y capacidad de modelo que estuvieran integrados con todo el modelo. Obviamente, ¿cómo lo encuentras? Eso es básicamente apostándole a la lotería y por eso tiene ese nombre ahí, ¿no? Pero regresando al punto de por qué es que lo mejor que puede hacer es siempre como aproximaciones más sencillas porque se hace de todo. Bien. Ok, entonces, ya vimos aprendizaje bayesiano. Para aprendizaje bayesiano nos voy a enfocar en este tipo de cosas. Tenemos modelo de observaciones a priori, una a posteriori. En particular, me voy a enfocar en este tipo, donde tenemos una densidad y tenemos una verosimilitud, una nueva cada punto del tiempo, y esto idealmente debería dar una densidad. Hay otras maneras de hacerlo. Uno se llama Sequential Monte Carlo, que es método de muestreo, pero no vamos a tocar esos por hoy. Y bueno, voy a regresar ahora al problema de exploración y explotación. Ahí va. Bien. Entonces, construimos nuestra densidad a posteriori. Y ahora si queremos ir acuérdense, tenemos, solo para que estemos en las mismas, acuérdense, tenemos contextos, tomamos acciones, el mundo nos regresa una recompensa, un retorno, un reward, como quieras llamarle, y volvemos a seguir el mismo juego. 1 y XT y RT, y así sucesivamente. Y acuérdense, necesitamos maximizar esas As. La manera que lo vimos es por este algoritmo de Thompson Sampling, que vimos que decimos, bueno, para cada acción A que yo pueda tomar, voy a tomar una muestra de la densidad a posteriori sobre A,
dado los retornos hasta tiempo t. Ya, solo estoy tratando de generalizar esto de aquí para tiempo t y para un arm o una acción A. Entonces, primero tomamos una muestra. Luego de tomar una muestra, tenemos que decidir cuál es la mejor. Ahí esto lo vamos a hacer para todas las As que estén en el espacio de As, ¿no? Puede ser, si estamos en un espacio discreto, serían como las 3 cajas o los 3 algoritmos o lo que sea que estemos viendo. Tomamos una muestra y luego tenemos que tomar una acción. Entonces, tengo mi contexto, tengo mi acción. Esta dijimos que simplemente va a ser el argumento máximo sobre A de el valor esperado de los retornos al tiempo t más 1 condicionado a los datos, estos de aquí, RT de A, condicionado a los features o los contextos, y para este caso de aquí, para el caso del algoritmo de inversión, donde simplemente es un escalar, vimos que esto simplemente se traduce a tomar el argumento máximo condicionado, perdón, a teta de A. Teta gorrito de A. Para el caso del algoritmo de inversión, eso simplemente es tomar el argumento máximo de estos de aquí. Para toda. ¿Sí está claro esa notación? ¿Sí? Solo tenemos. Queremos seleccionar pues, de las 5 cajas, de los 5 algoritmos o 5 posibles acciones que podamos tomar. Dame la que creo que me va a estar pagando más. Y una vez que tenga esto, pues lo siguiente es tener el retorno, tiempo t más 1, y yo no tengo control sobre esto, a menos en este tipo de problemas que estamos trabajando, de tipo reinforcement learning, no tenemos control sobre esto, y el mundo no nos va a dar. Entonces, simplemente lo voy a llamar Pn de R, que no lo conozco, o sea, solo voy a la bolsa de mercado y digo, mira, a mí me gustaría hacer inversión con el algoritmo AT más 1, cual sea que haya sido, y me vas a dar un retorno. Y luego de obtener cuál es el retorno, o el rendimiento, o la recompensa, tengo que actualizar mis creencias. Significa, queremos actualizar la densidad a posteriori de la acción A, condicionado ahora a todos los datos que he observado, RT de A, RT más 1, y esto, van a haber dos casos, porque esto lo vamos a hacer para cada una de las acciones que puedo tomar. Y hay dos. En el primer caso es que si A es igual a T más 1, es decir, si la densidad posterior a tiempo T más 1 da esta nueva recompensa, simplemente va a ser P de teta RT de A. Acuérdense, va a ser mi a priori, voy a poner de acá, por R de T más 1 dado teta. Estoy propagando la información, estoy aprendiendo. Esto es lo que va a estar haciendo la red neuronal que les mostré. Sí, seleccioné la acción que es la que maximiza esta cosa y que me dio mi resultado. Si no, simplemente va a ser P teta RT, A, si A no es igual a T más 1. Y ese es el algoritmo que habíamos visto ayer, ¿no? Y lo vamos corriendo una y otra vez, vamos obteniendo estos rendimientos y la idea era maximizar el dinero que habíamos hecho. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Sí? Pero igual, un pequeño repaso. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo y vimos ayer que este algoritmo funciona mucho mejor que este Epsilon Greedy Algorithm que habíamos visto y nos iba fantástico. Pero la pregunta que quiero que analicemos hoy es, bueno, ¿qué pasa si el mundo va cambiando? Si debemos tener un robotito que nos va pagando mucho dinero y de repente nos deja de pagar dinero, ¿qué
pasa muchísimo en la práctica. Cuando tienes algo que empieza a funcionar, luego deja de funcionar, ¿no? Las cosas cambian y si no te adaptas, tal vez no te vaya muy bien. En este caso nos va a ir bastante mal y vamos a ver qué tan mal nos va. Entonces vamos a conseguir, igual, Thompson Sampling es el algoritmo que vamos a estar usando, es lo mismo que hicimos ayer, y vamos a estar considerando los algoritmos de inversión. Lo tenemos, en este caso, creo que vamos a tener 4 algoritmos, si no me equivoco. Creo que sí. Y bueno, cada algoritmo ¿cuánto es su valor estimado de teta? Va a ir cambiando. O sea, ¿cuál es el rendimiento promedio del algoritmo? Va a ir cambiando a medida que va pasando el tiempo. Esto lo escribo, se puede escribir matemáticamente así, pero lo único que yo estoy diciendo es, gráficamente creo que se entiende un poco más. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, esto es el retorno promedio de cada algoritmo. Aquí tenemos 4 algoritmos. Entonces, de paso 0 hasta un poquito antes de 250, si ustedes fueran a apostarme por un algoritmo, bueno, me iría por el verde, ¿de acuerdo? Porque es el que más me está pagando. Ahí. De alrededor de 230 hasta tal vez 490, vemos que el verde no es el mejor algoritmo ahora, ¿no? El que más me está pagando ahora es esta maravilla. Y bueno, lo mismo pasa, ¿no? De 500 y 1000 y pico, el mejor que más me paga es el azul, y el final es el rojo. En los ejemplos que vimos ayer, imagínense que simplemente tendríamos como esa línea azul a través del tiempo, ¿no? Solo existe un mejor algoritmo y va a ser el mejor que podemos estar usando y no hay nada más que hacer. ¿Sí? Número teórico que está construyendo, lo está aplicando para los 4 casos. Exacto, sí. Entonces, esto de aquí, acuérdate, tenemos esta estimado de los parámetros, lo tenemos para cada uno de los algoritmos. Entonces tienes algoritmo 1, algoritmo 2, algoritmo 3, algoritmo 4. Para cada algoritmo, sacas una muestra y dices, bueno, voy a estimar más o menos cuánto creo que me va a estar pagando. Tomo el que sé que bueno, que creo que me va a pagar más y te tomas como que uno de estos, solo uno vas a estar actualizando. Vas al mercado y te va a dar uno de estos valores en promedio, ¿no? Porque esto realmente va a estar fluctuando así. Si lo vieras, te va como fluctuando así. Te va cambiando. Y bueno, tomas esa acción y luego actualizas la creencia solo del algoritmo que tú hayas seleccionado. ¿Sí? Perfecto. Y, sí, ¿Por qué cambian en determinado tiempo, no? O sea, como que todas cambian en tal punto, tal punto, tal punto. simplemente es construcción. O sea, podemos hacerlo tan complicado como nosotros queramos. O sea, se evalúa en ese punto, o sea, digamos, como llegó a tal punto y se evaluó otra vez el valor esperado y ahí hasta el otro punto, o se fue evaluando continuamente. No, en este solo es como, piensa esto como los retornos de cada uno de los algoritmos y nosotros somos Dios y podemos saber cuáles son realmente los valores de los algoritmos. En ese caso, tú sabrías cuáles son cada uno de los retornos promedios. O sea, Sino que porque, digamos, se mantiene constante ajá, y todos cambian en un punto. sí, sí, ¿Sí? sí. No debería ser como más fluido. Podría, entras a un tema que a mí me gusta personalmente, porque podría ser que pueden haber diferentes tipos de cambio. Hay cambios graduales, hay cambios abruptos. Por ejemplo, pasó el COVID y fue un cambio abrupto. Pero tal vez la recuperación desde ocurrió el COVID hasta la fecha ha sido como que más gradual. Pero esto simplemente es un ejemplo muy sencillo. La verdad, si quieres ese de ahí, se va a complicar más la cosa. Por eso lo dejé para después. Pero sí, o sea, este es, la verdad, un ejemplo muy sencillo que jamás vas a ver en la práctica, pero creo que va a ilustrar un poco las ideas. Es un punto sencillo, pero sí tiene como esa coincidencia. Porque claro, la escala va de 250 en 250. Ujú. Si lo hiciéramos de uno en uno, claro, eso se transformaría en un spurn. Pero claro, justamente en cada 250 todos como que se juntan. Exacto, en este caso solo es por cómo lo programé. O sea, realmente es a cada punto del tiempo solo estoy diciendo, bueno, sampléate una normal, cuya media es cada una de estas, varianza tal, y con probabilidad tal, la media va a cambiar para cada uno de esos. Puedo, si quiero hacer un if de, bueno, elígete uno o elígete dos, no sé, sampléate una binomial, y luego elígete una de estas. ¿Sí? Sí. O sea, es solo no tiene que ser así, nunca es así,
podríamos hacer que este cambie, este no, o podemos hacer que dos cambien, tres cambien, realmente es un ejemplo. Es decir, eso es lo que tú llamas P del ambiente. Exacto, este de aquí, más que el P del ambiente, es en promedio. Si fueras a calcular. Entonces, eso sería el parámetro de la distribución. Exacto, que tú no lo conoces. Exacto, sería como si fuera a calcular la esperanza de este condicionado A al rojo, pues sería este. Condicionado al amarillo sería. Que en principio no conoces y controlas, pero Exacto. la simulación decidiste usar. Exacto. O sea, yo no lo sé. Voy a dejar correr los algoritmos y ellos no saben cuándo ocurrió el cambio, no saben si ni siquiera ocurrió un cambio y solo quiero ver pues, qué es lo que está pasando a medida que está pasando el tiempo. Bien. Ok. ¿Sí queda claro este ejemplo? Porque sé que vamos a estar usando a través de una hora más. ¿Sí? Ok. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar bueno, ese es básicamente el algoritmo que voy a estar usando. Ese es el pseudo algoritmo. Por eso sería así como que muy abrupto, pero simplemente sería complicar cómo se ve el algoritmo. Pero es a cada punto del tiempo, este P del environment, el environment o el mundo va a cambiar. Tal vez esto va a estar en esta variable aquí que nuestros agentes no van a estar viendo, los algoritmos no van a estar viendo. La gente va a tomar una acción que no depende de este de aquí porque no lo conoce. Obtiene su rendimiento, o sea, este de acá, y luego pues va a actualizar sus creencias, ¿no? Sus creencias bayesianas que van a estar reflejadas de esta manera. Y luego igual, tenemos el nuevo estado, o el nuevo estado de creencias y el nuevo estado real del modelo del mundo que no conocemos. Y vamos a correr ese proceso una y otra vez. El modelo que vamos a usar es el mismo que vimos al principio. Aquí está nuestro modelo de observaciones para cada una de las acciones o cada uno de los algoritmos. Va a ser una normal con este parámetro que no conocemos. La posteriori, bueno, el a priori para cada uno de los algoritmos va a tener esta forma. Y si fuera a correr el algoritmo, igual, sobre ese es el promedio, ¿no? Como dijeron, esa es la esperanza de esto, del environment condicionado a. Así es como se ve cuál fue el algoritmo o cuál fue el ARM o la acción que eligió Thomson Sampling a través del tiempo. Entonces, cada línea significa como un cambio, un change point. Y vemos que aquí ocurrió un change point. Realmente, pues, no se detectó mucho, tal vez no había mucha información, está bien. Aquí ocurrió otro y vimos que, bueno, no pasó mucho tiempo y lo detectó. Pues va bien, ok. Seguimos avanzando. Aquí ocurrió otro, y vean cómo el tiempo como que está empezando a aplazarse, pero para que creo que en este realmente el mejor es el verde, pero vean cuánto tiempo pasa para que realmente empiece a jalar más. Y si se fijan, el cambio no es tan abrupto como antes lo veíamos, como al principio. Así es como se ven los estimados de los algoritmos. Entonces, esto no es la esperanza de RT más 1. Este va a ser la esperanza de este valorcito de acá, de esta variable aleatoria, que va a ser este de aquí. Y vamos a tener su desviación estándar, que se los ha mostrado por ahí. Entonces, este es cada uno de los algoritmos que tenemos. Ese es realmente cuál fue el mejor estimado. Entonces, si pudo haber estimado cuál es el mejor algoritmo, debía haber estado sobre esta línea negra. Si no lo estoy, pues estoy eligiendo uno de los algoritmos. Y vemos que realmente solo una vez llegamos a cuál fue el mejor algoritmo que está en esta línea azul aquí. Y lo importante de aquí es que independientemente de qué acción esté tomando, a medida que voy jalando o eligiendo algoritmos, la varianza va reduciéndose. Bueno, este ejemplo creo que es más preciso. Bueno, que tanto no lo hicimos, ¿no? Al final de cuentas es lo que nos está importando en este ejemplo. Esta es la suma de los rendimientos a través del tiempo. Este es el Oracle, este es el agente que sabe realmente cuál es el que más te va a pagar. Ese es el que lo va a jalar. Y vemos cómo pues, lo paga, ¿no? Porque siempre sabe cuál es el que más paga. Ese es el nuestro. Va subiendo y de repente como que se va quedando como
plano, ya no está pasando mucho. Eh, y esto es justo lo que queremos resolver en esta sesión, ¿no? ¿Cómo hacemos que en vez de que sea plano, pues siga subiendo? Eh, y el problema de este método, se los dije la sesión pasada, y es que si ustedes asumen que su modelo es lineal, gaussiano, y el a priori que eligen ustedes es gaussiano, la varianza, que esta va a estar aquí, la varianza de su estimador, que es de esto de acá, la varianza de esta de aquí siempre va a estar reduciéndose en función de cuántas veces ustedes están eligiendo esa acción. Entonces, no importa qué tan bien o qué estoy mal, no importa qué tan bien o qué tan mal estoy, siempre voy a estar disminuyendo mi varianza. Y bueno, aquí estamos viendo como cuáles fueron las acciones que se fueron eligiendo. Pues vemos que aquí baja la varianza del verde porque fueron las acciones que estuvimos eligiendo. Luego se queda constante porque empezamos a elegir el azul. Y luego como que estamos oscilando entre el verde y el azul, pero el naranja y el amarillo pues ya no lo estamos considerando. Pero claro, pero si se ponen a pensar, que estamos hablando de la varianza y de cambios en el proceso de cómo se generan los datos, pues no esperaríamos que realmente la varianza pues siempre vaya bajando, ¿no? Como que nos gustaría, y es el punto de ser bayesianos, bueno, es lo que te venden. Si realmente eres bayesiano, pues te interesa la incertidumbre, bueno, vamos a usar una gaussiana, y bueno, somos bayesianos, bueno, no, es como que viene con un asterisco muy grande eso. Y creo que ese es un claro ejemplo, en donde solo ser bayesiano no es suficiente. Eh, muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí. Cuando compara pues, con algoritmos de reinforcement learning pues, clásicos que no necesariamente son probabilísticos, Ujú. donde digamos se controla eh, el, el compromiso entre exploración y explotación, Sí, sí. pues que se fija como un parámetro, ¿no? O sea, así, aquí en este caso, la varianza es un poco ese elemento que me controla Ujú, ujú. ese trade-off entre exploración y explotación. Claro, claro. Por ejemplo, igual en el clásico de reinforcement learning es el epsilon grid igual, Exactamente. ¿no? Este es otro ejemplo que igual, de hecho, hay reinforcement learning bayesiano, en donde tu Q-value, de tu Q-learning algorithm, de tu SARS algorithm, lo que tú quieras, eso lo puedes parametrizar. Puedes decir, bueno, yo quiero la distribución a posteriori de mi Q-value. Y yo puedo ampliar de este por medio de este algoritmo. Y si tú crees que el mundo no va a cambiar, sería como un epsilon greedy, en donde el epsilon va decayendo a través del tiempo. De hecho, hay una relación entre este y este epsilon greedy de hecho, normalmente decae de manera exponencial. Ahí está una relación. Pero la varianza es Exacto. la función de la Exacto, exacto, sí. Sí, justo porque a medida y creo que este de aquí lo muestra, a medida que va pasando el tiempo, la varianza se va acotando y tú empiezas a estar más y más seguro de cuáles son las acciones que yo creo que me van a estar pagando más. Y luego, pues, estoy jalando eso y ya los demás, ya ni siquiera lo estoy considerando. Esta de aquí, la varianza es enorme, pero en mi expectativa, cada vez que voy tomando una muestra, siempre son los que no me están pagando. Y ya lo estoy tomando los demás. Pero sí, la respuesta corta es sí, es la relación. En este caso, de hecho, no podríamos, o sea, podremos hacerle un problema de reinforcement learning y trabajo con las personas que lo hacen, problema de reinforcement learning. Si dices, al momento de si yo voy a invertir en la bolsa de valores y tengo muchísimo dinero, si yo invierto mucho dinero, yo voy a influenciar el mercado. Entonces, esa influencia del mercado es como que, bueno, es la siguiente X de T, depende del anterior, ¿no? Entonces, como que necesito estar controlando igual de no mover mucho el mercado pues, para que no me salga caro lo que estoy haciendo. Eh, bueno, muy bien. Ok. Entonces ya vimos que ser bayesianos no es como que ya somos bayesianos y ya, ¿no? Incertidumbre, es como que todo viene con un asterisco. Creo que este es un ejemplo claro. Eh, y bueno, la pregunta es cómo arreglamos este problema que tenemos ahorita. Voy a introducir ahora una de las ideas que a mí me gustaba mucho más sobre
cuando me enseñaron de esto y es sobre los modelos de espacio, state space models. Los escritos de Kalman. Pero bueno, hasta ahora hemos asumido que existe un solo parámetro teta, que si yo sé cuál es, entonces me va a explicar todo lo demás de mis variables, ¿no? Entonces lo que se conoce como condicionalmente independiente. Si yo condiciono sobre esta variable, no importa dónde yo esté en el tiempo, me debería arrojar el mismo. Pero obviamente, si esta R de t tiene otra valor de teta, pues tal vez son diferentes. La otra manera de decirlo es, tal vez no exista solo un valor de teta, sino tal vez existan muchos. Pues podríamos, por ejemplo, tener una teta 1, tal que si la llegamos a conocer, me va a explicar la mejor manera de entender el retorno a tiempo 1. Y tal vez tenga un teta 2, igual no conozco, pero me va a dar un rendimiento R2. Así me puedo ir hasta teta t. Y si lo llegara a conocer, me va a explicar la mejor manera de retorno a tiempo t, ¿no? Pues, esta manera así muy sencilla, lo único que te estaría diciendo es, bueno, ¿cuál es la densidad a tiempo t, dado rt? Y los demás son independientes. Estamos asumiendo que realmente no hay ninguna relación entre una de las variables. Es un poco simplista, porque, bueno, al menos esperaríamos que estamos hablando de retornos, alguna relación deben tener entre uno de ellos. Es decir, la única manera, si yo les fuera, bajo este modelo, si yo les fuese a escribir cuál es la densidad a posteriori de la variable teta t, dado 1 de t, esto simplemente va a ser teta t dado r de t. O sea, de información pasada no te ayuda de nada. Que obviamente no es muy útil, ¿no? Simplemente estamos estimando una variable a cada punto de tiempo con una sola observación. Queremos acumular información. Una manera de hacerlo es conectando las variables. Es decir, tal vez R2, el mejor parámetro para R2 es teta 2, pero tal vez teta 1 le influencia un poquito. Entonces voy a conectar estos dos de acá. Y así puedo seguir, ¿no? Tal vez R2, tal vez el mejor parámetro para R3 es un teta 3, pero depende un poquito de teta 2. Entonces lo puede influenciar un poquito. Y así sucesivamente. Entonces puedo seguirme aquí, hasta aquí. Y bajo esta manera, esto ya no se cumple. Pero lo que estoy diciendo es, no existe el mejor parámetro que yo pueda encontrar, sino que existe una secuencia de parámetros que mejor me explican cada uno de los retornos. La siguiente pregunta es, bueno, ¿qué realmente nos interesa? Lo que nos interesa entonces es encontrar cuál es la densidad de teta t condicionado a RT. Entonces vamos a hacer eso. Voy a llegar a las cosas, por ejemplo. Tenemos teta de t dado R1 a t. Ya sabemos cuál es la técnica que vamos a hacer, ¿no? Vamos a usar siempre la regla de Bayes. Esto va a ser proporcional a teta de t dado R de 1 a t menos 1. ¿Están de acuerdo? Este va a ser el a priori. Por P de R de t condicionado a teta de t. ¿Están de acuerdo con esto? Este de aquí yo lo conozco, ¿no? Este es el modelo de observaciones que hemos estado considerando. Pero este de aquí yo no lo conozco. Realmente, si yo estuviera a tiempo t-1, ¿cuál es el que voy a conocer? El único que conozco es este de aquí. Teta t-1 dado r de 1 a t-1. Este ya, imagínense que este ya lo conozco. ¿No? Pero este no lo conozco. Entonces la pregunta es, ¿cómo me voy de este de aquí? De aquí. Es donde llega el punto en Bayes, que es la marginalización, ¿no? Tenemos una variable latente. Rotos de aquí en integrales. Van a preocupar entonces si hago esto. Entonces puedo hacer teta t menos 1, no solo estoy marginalizando, ¿no? Es una variable aquí. Entonces no es ningún cambio extraño. De 1 a t menos 1 por p de r de t dado teta t. Y así sería respecto al... este teta t o es un escalar o puede ser un vector. Pero si lo quieren simplificar, fíjense que es un numérico, ¿no? Entonces,
estamos haciendo una integral en una dimensión. Este respecto a t menos 1. Tenemos esto, y ¿qué es lo que ya conocemos? Bueno, conocemos esto de aquí. Entonces, ¿este quién va a ser? Este va a ser t de, y puedo usar la regla de la cadena, ¿no? Puedo usar aquí θ t menos 1, dado de 1 a t menos 1, ¿sí? Regla de la cadena, luego que seguiría p de θ de t, dado θ t menos 1, y toda la información que tenía anteriormente, y esto de acá. Θ t menos 1. ¿Sí? ¿Todos felices con esto? Bien. Ya casi acabamos. Este de aquí, están de acuerdo que no depende de θ t menos 1. Entonces, esta nada más para que no... Este de aquí, no se preocupen, simplemente sigue siendo mi modo de observaciones. Ese ya lo conozco. Este de aquí, ya me lo dieron, ¿no? Imagínense que es en la posterior y que vimos que es normal. Entonces, este de ahí ya estamos felices. Este de aquí es el único raro. Y este de aquí, pues no depende de θ t menos 1. Entonces, este lo puedo sacar de integral. Puede ser P de R de T, dado de θ, T, y este de aquí, ya lo conozco, R de 1 a T menos 1. Y lo importante de esta suposición que estoy haciendo aquí es que condicionado θ t menos 1, que se puede demostrar, no lo voy a hacer, lo sé contar, por pronto la ChatGPT, seguro lo pueden hacer en los tratados. Lo puedo escribir de esta manera. ¿Ok? Entonces nos fuimos que si yo quiero encontrar, o para recapitular, si yo quiero encontrar la densidad respecto a t del tiempo t, bajo esta suposición, llego a esta forma de aquí. Y lo único que me está diciendo es, esta de aquí sigue siendo la verosimilitud, la misma que habíamos visto anteriormente. Lo único diferente es que estoy reescribiendo esto de una manera en la cual estoy considerando cómo se están moviendo los parámetros a través del tiempo. Una manera particular. Entonces, esto ya lo conocemos, esto ya lo conocemos, y solo nos faltaría decidir, pues, quién es este. Y bueno, sí. Tengo una duda porque pues, la estructura, digamos, del modelo gráfico es la de uno modelo, pues análoga a la de un modelo oculto de Markov. Exacto. De hecho, vamos a llegar a un Kalman filter con esta. Pero es exactamente la misma. Modelo oculto. Es exactamente la misma. Wow. Sí, justo. Ahora, pero en el caso en que al modelo que yo inferencia sobre este modelo gráfico, solo me interesa cada uno de esos parámetros. No me interesa θ1, θ2, θ3, sino que a tiempo t solo me interesa el estimado de θt. Ok. ¿No? Eso es porque solo me gustaría estimar pues, cuál es esta variable, la curva, cuál es el... Pero digamos que lo que típicamente uno tiene, es decir, los R serían variables observadas, los Z son Exacto. variables que yo quiero estimar. Exacto. Pero entonces lo que quiero es realmente la distribución de probabilidad del último. Exacto, del último porque esto van a ser con lo que tú vas a estar haciendo predicciones. Bueno, de hecho, hablando de eso, bueno, este va a ser normal, este es normal, y pues ya como va a asumir, vamos a ver que es normal, ¿no? Para que simplificarnos la vida, este ya sabemos que es normal, vamos a subir que este de aquí va a ser un normal, θt. Voy a asumir que simplemente es una con media θt menos 1 y varianza q de t al cuadrado. Y bueno, si eso es normal, esto es normal, esto es normal, y entregamos esta cosa, ¿qué creen que va a ser? Normal, ¿no? Entonces esto va a ser normal, esto va a ser normal. Y resulta ser que después de todo este choro, nos va a arrojar una normal, ¿no? Entonces, qué bonito. Empezamos con la normal, tenemos toda normal. Y esto va a ser con una media, estamos llamando mu, sí, mu de t, sigma de t. Y esta, igual, tenemos una manera entonces recursiva de no solo hacer una actualización, sino que estamos haciendo dos cosas ahora. Primero estamos haciendo una predicción de dónde queremos que van a estar los parámetros, y después de estar haciendo esa predicción de dónde queremos estar haciendo los parámetros, actualizamos al hacer el proceso. Pues una manera de verlo es, tenemos aquí un mu1, y luego imagínense que tenemos una mu2, y luego tenemos aquí un mu3,
Imagínense que aún no he observado la cuarta observación. Entonces puedo hacer como una predicción de dónde yo creo que va a estar mu4. Entonces digo, yo creo que por aquí va a estar. Y luego dice, no, realmente está como por acá. Entonces puedo hacer como una corrección aquí. De esta manera. ¿Todo claro con esto? Creo que el ejemplo clásico de este, aunque somos uno para modelos de aprendizaje bayesiano, donde este tipo de modelos se usó es para rastrear cohetes a la luna, ¿no? Todo lo que hay en vez de parámetros es la posición del cohete, ¿no? Entonces, es una posición del cohete, y esto de aquí son como que las medidas de los ángulos entre dónde está el cohete y ciertos planetas. Y el problema que tenían los científicos era, bueno, si solo sé los ángulos entre planetas, ¿cómo puedo estimar realmente pues, cuál es la posición del cohete que tenga? Y son las mismas ecuaciones, y es el mismo problema, solo que ahora en vez de estar hablando de naves espaciales, estamos hablando de parámetros de modelos. Y les quería, bueno, ya que pudieron aguantar todo eso, les quería mostrar un ejemplo que a mí me gusta mucho. Entonces antes de regresar a los parámetros, solo quiero como que darles el ejemplo este de las naves espaciales. Y más o menos cómo se ve. Pueden igual pensar que pueden pensar igual ustedes que esto de aquí son observaciones de rendimientos, realmente como que lo ponen las matemáticas, ¿no? Es abstracto, pero aquí pueden elegir o rendimientos de un algoritmo de inversión, o puede ser observaciones unidimensionales. Entonces es un plan unidimensional. Imagínense que estamos observando estas observaciones de aquí. Imagínense entonces que los parámetros que realmente mejor estiman cada una de estas observaciones están dados por esos valorcitos de acá. ¿Okay? Entonces están moviéndose a través del tiempo. Yo no sé dónde está esto. Este es un plano unidimensional y este es un plano bidimensional, ¿no? De hecho, aquí hay como una línea, no sé muy bien. Pero acá hay una línea que está dividiendo este espacio de este espacio. Este es el espacio de parámetros o el espacio latente, y ese es el espacio de observaciones. Aquí vemos cómo está el espacio de observaciones. Vemos que ahí va nuestros parámetros, nuestro cohete. Y bueno, esa ecuación se representa de esa manera, que es la que habíamos visto anteriormente. Con la única diferencia en que esta F pues sería una identidad y tendríamos exactamente lo mismo. Y la pregunta es, dado esas observaciones, ¿cómo recupero los parámetros? Lo que estamos tratando de estimar. No les mostrar esto, pero bueno, esas son las ecuaciones como se ven algebraicamente. No voy a entrar mucho detalle, pero igual se parecen, si lo ven, se parecen mucho a como estuvimos entrenando una red neuronal. La única diferencia es que ahora tenemos este paso de predicción, entonces, en el cual estamos estimando dónde creemos que va a estar los parámetros en el siguiente paso, y como que tenemos una corrección ahí de la varianza. Pues, si lo quieren ver así, es como que dónde creo que voy a estar y cuánto creo en dónde yo creo que voy a estar. Y esto de aquí es igual como lo habíamos visto antes. Y si llegamos a correr si llegamos a programar estas ecuaciones de ahí, así se ven, así es el paso de predicción. Nada sofisticado, lo único que estamos haciendo es hacer una predicción y luego hazme una actualización, y así se va viendo. De igual manera, puntitos rojos son las observaciones. Aquí las líneas grises son las verdaderas observaciones, o piensen los verdaderos parámetros. Y los puntos negros, que luego se hacen naranjas, son esos estimados de cuáles son los parámetros después de correr este algoritmo. Y vemos que es más o menos como ahí va, ¿no? O sea, no va a ser perfecto porque no tenemos toda la información y hay ruido en el sistema, pero vemos que vamos traqueando dónde están los parámetros del cohete en función del tiempo. Y se conoce como el Kalman filter. Bien. ¿Alguna duda con este? Bueno, antes de seguir, entonces, bueno, ya tenemos un nuevo algoritmo, y la promesa, bueno, luego se pueden preguntar, bueno, ¿para qué hicimos todo este choro? Lo que les prometo es que si pensamos de esta manera en la cual, en vez de tener solo un parámetro, tenemos una secuencia de parámetros, podemos empezar a adaptarnos a cambios en los datos.
Y les quería mostrar este ejemplo, ¿no? Vamos a regresar ahora al espacio de las redes neuronales, solo que ahora en vez de ser un espacio bidimensional, ahora es un espacio de 100 parámetros o 600 parámetros, y solo estamos observando un solo datito. Pero ahora voy a correr este mismo algoritmo de Kalman. Ya vimos que no funciona para hacer algoritmos de trading, ¿no? Porque va a converger. Este es otro ejemplo en el cual agarro este algoritmo que habíamos visto, simplemente asumo que solo hay un mejor parámetro para mi red neuronal. Igual, la red neuronal va a estar observando una secuencia de observaciones, y en las primeras 200 observaciones, los datos vienen de esta distribución. Y de las siguientes 200 observaciones, el mundo va a cambiar un poquito. Las siguientes 200 observaciones va a cambiar un poquito más, ¿no? Entonces, mismo problema. Tengo una secuencia de observaciones, quiero el mejor clasificador y quiero ver cómo se va adaptando mi algoritmo. Si hago eso, así se ve. Entonces vemos que va bien y luego le va mal, ¿no? Vemos como aquí a medida que va pasando el tiempo, se empieza a hacer absolutamente, no tiene sentido lo que está prediciendo la red neuronal, y el accuracy, o que también está yendo el algoritmo, vemos que va bien, y luego le empieza a ir mal y luego le va peor. Es decir, el algoritmo no se está adaptando. Ahora, esto no es con ese algoritmo que le mostré aquí, este es con el primer algoritmo que habíamos visto. Y la pregunta es, bueno, ¿nos podemos adaptar? Y la respuesta es sí. Ahora, así es como se ve cuando asumimos que el mundo siempre está cambiando y usamos esas ecuaciones de Kalman. Vemos que aunque realmente no es la mejor manera de estimar como que la superficie para discriminar entre las dos clases, pues le va mucho mejor que la versión anterior. Y la única diferencia de algoritmo que hicimos en este caso es simplemente agregar un poquito de algoritmo, ¿no? Y estamos impidiendo que le vaya mal al algoritmo. ¿Dudas con algo de esto? Ok. Bien, regresemos a hacer dinero. En fantasía, por favor, no intenten esto en casa. Bueno, todo esto que habíamos visto. Ok, entonces ahora en una dimensión, el algoritmo que vamos a estar usando igual, para tomar acciones va a ser el algoritmo de Thompson Sampling, que es el que ya habíamos visto, pero para actualizar nuestras creencias de cuál es el mejor algoritmo que nos está pagando más dinero, esas son las ecuaciones. Y si se fijan, la única diferencia realmente en lo que teníamos anteriormente, no sé si se recuerdan, pero esto de aquí va a ser igual, esto de aquí va a ser igual, esto de aquí va a ser igual, y lo que está cambiando es que la incertidumbre que yo tengo respecto al sistema, tomo el anterior y le voy a agregar un poco de ruido. Bajo de esa manera, podemos, ahora sí, correr este nuevo algoritmo en donde en vez de estar actualizando de esta manera, vamos a estar actualizando con esas ecuaciones que vimos ahí. Y la única diferencia que tenemos que hacer es agregar esto de acá. Y vamos a ver cómo se ve eso. Así se ve. No sé si se acuerdan de cómo fue el algoritmo de la vez pasada, pero bueno, este va a ser el Thompson Sampling. Este lo vimos ayer. Esa parte de ahí solo está haciendo este de aquí. Luego, esta va a ser la predicción de nuestras creencias. Y lo único diferente es que la media se va a quedar y la varianza la vamos a incrementar un poquito. Vamos a agregarle un poquito de ruido. Vamos a decir, lo que yo creía antes lo es, pero tal vez no. Entonces, voy a actualizar esa varianza. Y todo lo demás, ¿cómo voy a actualizar mis creencias? Van a ser las mismas. Tengo mis medias, tengo mis varianzas, tomo la media y la varianza de la acción que yo creo que va a pagar más, calculo mi error, no sé si se acuerdan de este algoritmo que vimos ayer, calculo mi learning rate, calculo una nueva media, una nueva varianza y se acabó, ¿no? Entonces, realmente lo único que estoy cambiando es esta línea de acá. Y así se ve ahora, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se veía antes que no se adaptaba? Ahora se ve así. Y vemos que al principio, como que elige el verde un poco más rápido, y luego cambia, tal vez no se adapta aquí, pero luego se adapta al azul, y luego aquí empieza a cambiar, ¿no? Este que nunca se había decidido y cuya varianza era enorme,
empezó a ser seleccionado a través de alrededor del paso 1950 y unos días se está adaptando. Digo, lo impresionante de este ejemplo es que lo único que estamos haciendo es agregar un poquito de ruido. Que en muchos problemas prácticos reales, agregar un poquito de ruido ayuda bastante. Y este es uno de los ejemplos. Y así es como se ve los números de acciones tomadas a través del tiempo. Vemos que a comparación del pasado, como que al principio tal vez no lo va tan bien, pero luego ya vemos que va cambiando, ¿no? Como que aquí cree que es el verde y luego corrige rápido y se va con el rojo y luego corrige y se vuelve con el verde. Me perdí un segundo. El ruido siempre es el mismo, o también va variando el tiempo. ¿Tú puedes variarlo? En este caso es el mismo. Podrías, por ejemplo, hay técnicas de estimar cuál es el mejor ruido, pero igual es un poco complicado porque es un ruido latente. Entonces estás realmente como que cambiando el segundo momento de esta densidad. Porque, no sé, una distribución o algo así. Claro, claro, sí, que en este caso asumimos que es un ruido normal. Y lo que va a estar haciendo, y ahorita vamos a ver, es que va a impedir que converjas a algo. Y siempre vas a tener un poquito de ruido en el sistema. Pero que funciona de cierta manera como un organizador. No, es un poquito diferente porque el regularizador como que penaliza y como que no quieres información. En este caso quieres más información. Porque por eso estás agregando ruido, porque dices lo que yo creo a tiempo t es lo que yo creo a tiempo t-1, pero no estoy tan seguro. Entonces la siguiente observación que tengas siempre voy a tener algo nuevo de información. Sí, no, lo pensaba en unos modelos que llaman de máxima entropía. Ujú. Efectivamente, tú regularizas haciendo tu distribución más uniforme, Sí, sí. aumentando la entropía de tu distribución. Ah, ok. Entonces, un poco lo que pasa es eso. Entonces, cuando tú agregas ruido, Ujú. estás haciendo tu distribución menos, más uniforme. Si se Claro, puede decir. claro. En este caso, claro, creo que se sigue la misma idea, solo que en vez de uniforme es gaussiano. Y justo, en el punto es que a medida que va a pasar el tiempo, vas jalando más acciones, como que se va concentrando, pero como dices, le agregas con un poquito de entropía por medio de estos sistemas dinámicos, como para que se quede o centrado o vaya creciendo. Obviamente no quieres que crezca demasiado, porque si no, hay como una relación entre memoria y ruido. Como que hay que tener como cuidado de qué tanta entropía le estás agregando al sistema para aprender. Pero sí, sí es relacionado. Bien, entonces tenemos ese algoritmo de ahí. Y luego eh, tenemos, ahora sí, containerizamos. Bueno, no nos fue tan bien como el Oracle, el oráculo que lo sabía todo. Al principio, si se fijan, no nos va tan nos va casi a la par como si no nos hubiéramos adaptado o si no hubiéramos agregado ruido. De hecho, sí, más o menos lo tenemos a la par. Y luego nos empieza a ir un poquito mejor, un poquito mejor. Y aquí ya empieza como que a hacer la diferencia más grande. Y a medida que vamos corriendo, a medida que vamos corriendo este algoritmo, la diferencia va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. El estático sí, como que ya no, o sea, llega un punto en el que ya no comienza a dar tanto rendimiento, ¿no? Porque los parámetros del mecanismo que tienen, Exacto, o sea, van convergiendo a algo. Van convergiendo a algo. o sea, sí llega un punto en el que puede crecer mucho, pero como que se estanca, ¿sí? Siempre se va a estancar, exacto. Se estanca en función de las veces que has elegido esa acción, no en función del error que yo he tenido. Porque tú podrías decir, bueno, si estoy observando más error, tal vez mi incertidumbre debería incrementarse, ¿no? Estaba esperando un 3 y observé un 10, como que 2 veces está como un poco extraño. Y sí, En el caso estático, lo que tú quieres como que asumes que todos los puntos son tan informativos que no quieres olvidar absolutamente nada. Mientras que relacionado a lo que está diciendo, este método adaptativo, algo que está haciendo es olvidar el pasado. De una manera muy sutil. Pero lo que está haciendo es olvidar el pasado pues, para acomodarse a o sea, cambios en el régimen ¿no? sobre el tiempo. Y sí, no, de hecho es un punto importante porque es como hay este balance entre no quiero olvidarlo todo, porque si olvido todo pues no aprendo nada, pero si trato de aprender demasiado, pues tampoco me va bien. Perfecto.
sobre el punto de adaptividad, podemos calcular, por ejemplo, tengo aquí unas ecuaciones, no me voy a enfocar mucho, pero bueno, podemos calcular como que en el límite, ¿no? Si tomamos un límite, podemos ver pues cuál es la varianza si llegáramos a seleccionar una acción un infinito número de veces. Si estuvimos en el caso estático, resulta ser, bueno, en cualquier caso, esta forma va a tener la varianza límite. En el caso estático, la única diferencia es que esta Q va a ser 0. Y si se fijan, si la Q es 0, pues esto va a ser 0. Significa que en el límite, la varianza es 0 y toda la incertidumbre no existe. Estoy totalmente seguro de lo que yo estoy, del estimador de mis datos. Y si Q es mayor a 0, va a existir una varianza límite de la cual vamos a llegar y ya no va a salir ese algoritmo. Y así se ve. ¿Cómo es comparando igual? Caso estático, el caso que se está adaptando. Aquí está cuál acción ha elegido cada uno de los métodos. Y vemos que es lo que habíamos visto antes. En función del tiempo, la incertidumbre va bajando para el caso estático, independientemente de los errores. Y en el caso adaptivo, realmente más que adaptarse, si se fijan, lo único que estoy haciendo es como simplemente ponerle un límite a cuánto es la incertidumbre máxima que estoy dispuesto a tolerar. Y esta de acá, esta banda de aquí es la que viene por la ecuación hasta que les mostré. Simplemente hice por una banda ahí. Y vemos que a medida que va pasando el tiempo, se concentra en esa banda y ya va a bajar de esa banda. Claro, un problema de este método es que tal vez tú quisieras tener un poquito más de incertidumbre, tal vez tú quisieras tener un poquito más de incertidumbre, pero bueno, me va mucho mejor que en el caso en donde asumes que es constante. Una pregunta. Pensando como ingeniero, Sí, sí. yo cojo el algoritmo original Ujú, y le hago un clip, ujú. le pongo un límite inferior a la varianza. Sí, sí, sí. Funcionaría igual. Funcionaría, pero la pregunta es, ¿dónde pones el límite? Que es como la pregunta del millón. ¿Qué tanto ruido yo le quiero estar agregando a mi sistema? Porque este ruido no es como que el ruido que tú estás observando, no es del modelo de observaciones que dijimos, sino es del latente, es de los parámetros. Entonces, como que, bueno, ¿cuál es el ruido inherente de los parámetros? Se vuelve un poco más ambiguo como estamos hablando sobre eso. Entonces, de alguna manera, hay que estimar pues, ¿cuál es el mejor? Un clipping podría ser una, pero es el problema. Sí, Claro, esto es mucho sí, fundamental. perfecto. Bien, ¿alguna otra duda? Sí. Tengo una duda, pero no sé qué tan equivocada. Lo que dijiste fue que cuando uno tiene los values o datos atípicos, el modelo no funciona bien. Sí. Yo creo que en parte creería que es porque puede llegar a un mínimo local al momento de hacer la estimación. Ujú. ¿Es factible pensar en una metodológica para tratar de eliminar eso o eso ya está cubierto por la parte de los últimos datos? No, no, no. De hecho, eso viene en la parte viste que vimos exploración, explotación y aprendizaje. Es la parte del outlier, viene en la parte del aprendizaje, porque son como que tus creencias. Entonces, el algoritmo de Thompson siempre va a estar eligiendo esto, pero depende mucho de las creencias. Entonces, imagínate que este es un valor atípico. No se ve afectado el algoritmo, lo que se va a ver afectado es cómo vas a estar actualizando esta distribución aquí. Y de tu pregunta sobre el mínimo local, justo que estemos haciendo agregar ruido impide que estemos llegando a un mínimo local. Regresando al punto de los optimizadores, justo el stochastic gradient descent es como que quieres que nunca esté como llegando a un mínimo local y siempre esté como que moviendo. Es básicamente como que la misma idea de que quieres que se esté moviendo. Y sobre la otra pregunta que tenía sobre qué tanto va a afectar un solo valor, muchísimo. Y de hecho lo podemos ver en las ecuaciones para este algoritmo, en donde aquí está. Entonces, esta de aquí simplemente es como que la nueva media que yo voy a estar estimando o la tasa de retorno promedio es una combinación lineal entre este y este. Si te fijas, a medida que yo voy agregando R, nada lo está controlando. Entonces esto va a seguir creciendo, 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 creciendo. Entonces un valor atípico muy grande puede sesgar tus resultados. De hecho, el paper que hice con Matías, no sé si alguien estudió con Matías, el de Wolf, no sé si vieron uno de Gamma Filter, pero bueno, cuando estaba haciendo unas prácticas en un fondo de inversión, justo, creo que hablaban de puntos bases, creo que son 1 entre 100%. O sea, números muy pequeñitos.
El caso es que la persona que les estaba, o la compañía que le estaba dando los datos, lo multiplicó por 10, ¿no? Como que cambió la base, se lo pasó en el algoritmo, y como son algoritmos de computadora, pues te empezaron a comprar mucho dinero, muchas cosas que nadie habían hecho comprado, y pues bueno, se enojó mucha gente. A mí no me tocó, porque yo estaba ahí solo de visita, pero bueno, o sea, es como que es importante tener cuidado con esas cosas. Eh, bueno, ¿alguna otra duda? Sí. En la consideración del ruido, varios supuestos, ¿no? Gaussiano y otras distribuciones, sin que eso también, digamos, uno podría elegir cuál modelo de ruido le funciona mejor. Sí, o sea, creo que el clásico, por ejemplo, estamos hablando de datos financieros, podrías elegir que es una T de estudiantes. Es decir, digamos, hay uno que siempre funciona mejor que otro, o eso depende mucho del problema, del texto. Realmente depende mucho del programa y del contexto. Por ejemplo, por ejemplo, la T student es como que muy común porque asumes que los datos tienen, va a ser muchos datos en las colas de la distribución. Entonces dirías, bueno, quiero una T student, pero realmente hay muchos datos financieros, pues las distribuciones están un poco sesgadas. Entonces, eso diría, esperas ver más días que te vaya, o sea, esperas ver pocos días en los que te vaya muy mal y muchos días en los que te vaya bien, pero muy poquito. Entonces, ese sesgo es otro modelo, entonces realmente depende del O contexto en sea, que la estás hablando. consideración del ruido no la hace, por decirlo aleatoriamente, como voy a poner esta, sino me baso en alguna distribución previa de los datos. Sí, sí. Ahora, tocas un punto importante tal vez debo haber hecho un poco más de énfasis, es que realmente tenemos dos tipos de ruido. El primer tipo de ruido es el ruido inherente o el ruido aleatórico, como se conoce, que es cuál es la variación natural de cada uno de los retornos que voy a estar observando. Esa variación natural, aquí lo estoy notando como esto es sigma t. Es decir, si tú puedes calcular la desviación estándar de una serie de tiempo, se va a aproximar a sigma de t. El otro tipo de ruido, que es el que estamos considerando, es más artificial de cierta manera, porque es qué tanto está variando la variable latente que jamás vas a observar. Entonces, este ruido de aquí te dice qué tanto se están moviendo tus parámetros, o qué tan rápido está moviendo el cohete, y ese es el QDT de aquí. Entonces, tienes como que este cociente entre la información del inherente en tus datos y cuánto se está moviendo realmente la variable de interés. Entonces, como un poquito un problema. Me suena mucho como la definición de incertidumbre epistémica y aleatoria. No es, de hecho, pero sería más sobre, en este caso ambas son aleatorias. El que sería epistémico sería la distribución a posteriori de los datos, que para este caso es gaussiano, va a tener una media y va a tener una desviación estándar. Esa es nuestra incertidumbre y de hecho, en el punto que dices, esta S de t, esa sería nuestra epistémica y esta de aquí sería aleatórica y este normalmente se conoce como las dinámicas, más que ruido, porque realmente es como que qué tanto se está moviendo el sistema. Porque lo que a ti te interesa es este de acá. Entonces se puede estar moviendo demasiado, pero está bien, porque lo que tú quieres es estimar ese valor. Espero. Sí, sí, más que ruido es como si estuviese asumiendo una distribución de la incertidumbre previa. Algo así. O esto es igual se conoce como el random walk assumption o la suposición de que asumes que tus parámetros como que están moviendo aleatoriamente, no sabes realmente dónde están, pero hay como que una aleatoriedad ahí que te gustaría entender. Entonces, esta aleatoriedad es como que es, bueno, me gusta porque lo que me interesa es este valor de aquí. Este se puede estar moviendo así erráticamente, pero no importa, porque esta QDT depende totalmente de la variable que me interesa. Esta de acá es la que te está preocupando, porque si esto es muy grande y más grande que esto, entonces ahí llega como que el signal to noise ratio, como se conoce. Señal ruido. Pero esa ecuación de hecho se ve aquí. De hecho, este cociente se llama el signal to noise ratio en problemas de filtering. Si te fijas, es como que mi incertidumbre epistémica, como tú dijiste, que está dado por el modelo, más las dinámicas del modelo. Entonces, todo eso como que crea mi incertidumbre epistémica antes de observar un nuevo dato. Y lo divido, es un cociente entre
la aleatoriedad inherente del sistema. Y este cociente te va a decir qué tanto le tienes que estar creyendo a la siguiente observación. Entonces, este es el learning rate de cierta manera. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Ok. Vamos a algo más interesante entonces. Ok, entonces, ahora sí, regresando a las redes neuronales, ya vimos que solo entrenarlo, solo usando regla de Bayes no es suficiente, ¿no? Necesitamos más estructura. Una manera de agregar esa estructura es por medio de un modelo de jerarquías, un state space model, como lo habíamos visto. Pero podríamos irnos un nivel más. Podríamos hacer un nivel de jerarquías, ¿no? Podemos decir, mira, estos son los retornos, esos son los retornos de mis observaciones, estos son los contextos, esos son los parámetros, y yo quiero modelar explícitamente qué significa que el mundo sea no estacionario. Y eso, lo puedo, igual, ¿no? Si estamos bayesianos, igual somos bayesianos porque nos gusta como modelo de grafos. Podemos igual tener un modelo de grafos en donde digamos, estoy modelando los parámetros, cómo estos afectan las observaciones condicionadas a los features, pero igual yo quiero estar modelando cómo el mundo está cambiando. En los ejemplos que hemos visto ahorita, simplemente estamos agregando ruido, estamos esperando que ojalá la Q que elijamos sea suficiente como para adaptarnos, pero tal vez no sea suficiente. Entonces, en ese caso, me gustaría tener un cierto modelo sobre cómo está cambiando el mundo o los datos que estoy observando. Y les quiero mostrar un ejemplo. De hecho, este es un paper que hice, pero la idea es muy sencilla. Es, así como ya creamos variables pues, para los parámetros y otras variables para los modelos, pues decir, bueno, pues vamos a crear otra variable, ¿no? Y esa variable, igual latente, no la conocemos, me va a estar diciendo qué es lo que yo creo que significa un change point, un cambio en el régimen. Podría ser, por ejemplo, el número de pasos desde que ocurrió un cambio en el régimen, ¿no? Por ejemplo, esta variable RT, imagínense, no es de retornos, entonces olvídense de esa RT, pero imagínense que si existiera esta variable, que no conocemos por qué es latente, nos estaría contando cuántos pasos han dado desde que hubo el último cambio. Entonces, ¿estarían de acuerdo que deberíamos considerar toda la información hasta tiempo 3 y luego estamos en tiempo 4? Tal vez como que me gustaría incrementar mi incertidumbre, porque aquí hubo un cambio. En 5 6, ¿no? Pues aquí en 4 volvemos a empezar. Consideramos la información de 4, de 5 y de 6, y en el 7 hubo otro cambio. Entonces, es una variable latente que codifica cuántos pasos hubo hasta un cambio. Esta es otra, en la cual la variable, lo único que me está diciendo es 0 si no hubo un cambio de régimen, y ahora no hemos dicho qué es, pero por ahorita imagínense que en su mente lo que quieran que crean, esos cambios en las medias. Es 0, 0, aquí no hubo un cambio, entonces solo estamos concatenando ceros. Aquí en 4 hubo un cambio de régimen, entonces tengo 0, 0, 0, 1. De cierta manera estoy codificando lo mismo de ahí, solo de diferente manera. Y otra manera de hacerlo es codificando una variable latente, que igual no la conozco, pero voy a asumir que toma valores entre 0 y el 1. Y cual sea que sea el valor entre 1, 2 y 3, cuando sea 4, o sea, cuando sí hay un cambio, me gustaría que esa sea 1. Y en este caso, sería más como que estamos asumiendo que los cambios no son abruptos, sino son como habían asumido anteriormente, que tal vez pues, me gustaría que fueran más ligeros, tal vez no es un cambio que va pasando muy rápido, muy lento, es algo más gradual. Pero en esta definición no hace mención de en qué punto se hace como el cambio en checkpoint, sino como tenemos que definir un checkpoint. Exacto, exacto. O sea, solo estás definiendo, así como nosotros definimos una variable de parámetros θ, realmente piensa como los valores de tu regresión lineal, no es como que los conozcas, ¿no? Es como que una variable latente que, mira, hay una manera estadística a las que los puedes encontrar. Podemos jugar ese mismo juego con ese tipo de variables, donde decimos, bueno, existe por ejemplo, para ti te decimos, existe una variable en los reales. Y esa es una manera de que las puedes estimar. Existe una variable, aquí serían los naturales, aquí sería en un set que va creciendo, en un conjunto que va creciendo de cardinalidad P, y en ese es una variable continua que toma valores del 0 y 1, ¿no? Tú eliges la que tú quieras, igual no sabes en dónde ocurre el cambio,
pero la idea es estimar cuándo ocurre el cambio. Bueno, el caso es que hay una literatura muy grande de cómo defines un cambio en el tiempo. Acá hay toda una lista. Escribimos un paper, y luego se los comparto si quieren. Pero el punto es, dado esto, voy a saltarme todo esto, ustedes pueden crear diferentes maneras de adaptarse a través cuando hay cambios en el tiempo. Ahora sí, en vez de asumir que solo tengo un ruido que siempre estoy agregando, puedo estar modelando esa variable aleatoria. De hecho, como que la variable aleatoria estimada es esta variable de error, ¿no? Y aquí en las líneas punteadas es donde ocurre un cambio en el tiempo. No voy a entrar a los detalles, pero el punto es que pueden encontrar, así como ya encontramos una distribución a posteriori de los parámetros, pues podemos encontrar una distribución a posteriori de esta variable latente. No sé dónde quedó mi borrador. Eh, Bueno, tenemos esta variable. Es lo que habíamos estimado, ¿no? Los parámetros es lo que no conocemos. Y ahora decimos, bueno, realmente, ahora ya no quiero esto, porque ahora quiero estar adaptándome a los cambios de régimen. Simplemente asumir esto no me va a estar adaptando. Hay una manera de hacerlo, que fue las ecuaciones que vimos. Pero podríamos decir, bueno, me gustaría estimar la distribución a posteriori de los parámetros de los datos de esta variable latente a tiempo t condicionado de los datos de 1 a tiempo t. Para no hacer el cuento más largo, esto se va a ver una integral y una suma. Vamos a unir una estructura markoviana, que es la que habíamos visto anteriormente. Y bueno, el resultado es esto que están viendo aquí, ¿no? Que es, bueno, de qué manera sirven estos modelos gráficos o de jerarquías para poder adaptarnos a medida que la distribución de los datos va cambiando. Y en este ejemplo es el mismo que les había mostrado anteriormente. La variable latente en este caso es esta que les dije en los naturales. Entonces, a tiempo t puede tomar valores del 0 hasta el t. T es 0 si acaba de ocurrir un cambio y es t si no ha ocurrido ningún cambio, ¿no? Porque el último, no, 0 si no ha ocurrido un cambio y t si ha ocurrido un cambio. Y esta variable pues va a ir incrementando a través del tiempo. Esa es como que la distribución a posteriori. Es la medida de la distribución a posteriori de esta data acá. Vemos que va incrementándose y cuando hay un cambio, detecto ese cambio, de alguna manera puedo codificar ese cambio en la distribución a posteriori y vemos cómo los parámetros del modelo cambian para tomar en cuenta que hubo este cambio a través del tiempo. Este tipo de modelos se usa mucho en la literatura, se llaman change point detections. Y lo importante de esos métodos es que solo quieres detectar en dónde ocurre un cambio en el régimen. Dices, bueno, aquí ocurrió el cambio de régimen y ahí acabé. Pero aquí ya estamos yendo un poquito más, ¿no? Es como que, bueno, la pregunta es, ¿pero para qué me interesa realmente detectar que el régimen cambió, ¿no? Queremos hacer algo con ese régimen. Esa es una manera en la que pueden usarlo, en la cual usar una red neuronal y si no hay suficiente información como para decir realmente seguimos teniendo la misma observación, pues no puedo adaptar. ¿Sí? Pero básicamente te está tratando de hacer de esa variable la cual es estocástica, Exacto. un poco más determinante. Exacto, exacto. Y para hacerlo más que determinante, como que quiero tener más información de cuál es su verdadero valor. Porque a tiempo, por ejemplo, para esto de aquí, al paso 250 o al paso 200, lo único que sé de esa variable es que puede tomar valores del 0 al 250. Pero digo, bueno, condicionado a mis datos, ponen la probabilidad de que sea 1, que sea 2, o que sea 3, o que sea 4. Y este que estoy mostrando aquí es el valor que tiene mayor probabilidad. No, por eso no estoy mostrando como una banda de error, simplemente estoy mostrando pues cuál es el que más tiene probabilidad. Sí, 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 perfecto. Pero bueno, no es la única manera de hacerlo. Esa es otra manera de hacerlo, en la cual les dije, pues bueno, tal vez pueden asumir que los cambios no son abruptos o no quieren tener esta variable aleatoria que sea discreta. Ese es otro ejemplo en el cual la variable aleatoria toma valores entre el 0 y el 1. En este caso, si se fijan, no está mal el método por razones, pero el punto es que igual, aquí estamos, en vez de estimar cuál es
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ocurrió el último cambio? Aquí tenemos, podríamos decir que L de t toma valores entre el 0 y el 1. Igual, jugamos el juego de valles, donde decimos, bueno, cómo van cambiando las cosas, hacemos el marcoviano, digamos una cosa recursiva, y luego es lo que tenemos por ahí. ¿Sí? Este es otro ejemplo, y bueno, de hecho este es de un paper que es este de acá. Es el otro que ya les había mostrado, en donde asumes que no hay, que siempre hay un cambio, entonces como siempre hay un cambio, estás olvidado un poquito. No es el mejor, pero pues vemos que igual se adapta. Y pues ese es otro ejemplo en el cual pues puedes estimar igual cuál ha sido el punto entre el que ocurrió el último cambio, y aquí te estoy mostrando cómo se va adaptando, pero en vez de resetear todos los parámetros, tal vez quieres descontar un poquito los parámetros, o solo multiplicarlos por una constante tal que se incremente un poquito la varianza en función de la probabilidad que tú creas que ocurrió un cambio. Bueno, hay una literatura enorme de cosas que pueden estar jugando, y claro, eso se reduce a que luego cuando corras el algoritmo de Thompson Sampling, pues no solo estás tomando decisiones de esta manera, que puede ser óptima, pero claro, es óptima siempre y cuando esto esté well specified. Que si estuvieran en el taller de Matías, es lo que decía, que bueno, rara vez funciona que esto esté totalmente bien construido. Esa es una manera como que, es un parche que me gusta, ¿no? Pero al final no es un parche. Y funciona bastante bien, entonces... Aquí está una comparación, pero hay un montón de métodos que, bueno, ahí es toda la literatura, es un poquito de literature review que hicimos. Después les puedo compartir, de hecho, el paper, creo que es más... sí, pero, bueno, el punto es que si quieren, como les interesa cosas de adaptividad y toma de decisiones secuenciales, hay una literatura bastante grande. Y no creo que hay mucho ahorita explorado en... Porque muchos de esos realmente no se enfocan en toma de decisiones, solo se enfocan en predicción. Realmente como que muy pocos de esos papers como que tratan de hacer uso de, bueno, pero ¿por qué somos bayesianos? Bueno, incertidumbre, ¿no? Y podemos usar este algoritmo. Después sí, si quieren hacer algún tipo de trabajo de investigación, creo que por ahí hay algo. Y ya, bueno, pues muchas gracias. Creo que... ¿no tengo alguna otra duda? Si no, pues... mañana no hay curso, lamentablemente se acabó. Son 2 días, no 3. Pero, así que si tienen dudas, ahorita o mañana voy a estar igual. Pero bueno.